Bonjour, ça va? Buenos días. Antes de nada, desearos un feliz 2021 y creo que todos esperamos que sea bastante mejor que este año que hemos dejado atrás. Lo que es importante es que sea bueno o sea malo el año que tenemos, lo importante es que Dios esté con nosotros. Y los problemas con Él y las situaciones se enfrentan de una forma completamente diferente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes entraron en un pueblecito italiano y el capitán de ese destacamento pidió entrevistarse con el alcalde. Una vez estuvo con el alcalde, le dijo que sabían que entre ellos había un espía y quería que se lo entregara. Si no se lo entregaban, cada día iban a tomar una familia del pueblo y la iban a ejecutar. El alcalde se sintió con un peso tremendo encima sin saber qué hacer porque era verdad que esa persona que buscaban estaba escondida en la iglesia del pueblo. Entonces el alcalde se fue a hablar con el cura y le expresó la conversación que había tenido con este capitán alemán. El cura le dijo, voy a buscar la respuesta en Dios, voy a leer la Biblia y mañana le voy a decir alguna cosa. Jesús había resucitado. Se había aparecido ya a las mujeres y ahora ya empieza una serie de relatos donde empieza a aparecerse a diferentes discípulos y en diferentes situaciones. Lucas nos va a comentar una de estas apariciones donde Jesús se aparece en el camino de Maús a dos de los discípulos, no de los 11, sino del grupo grande que siempre rodeaban a Jesús. El relato nos lo comenta Lucas, capítulo 24 del 13 en adelante, y también de forma muy resumida Marcos, en el capítulo 16, versículos 12. Nos dicen que aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando de todo lo que había acontecido. No nos dan más detalles sobre estos dos discípulos. Tan solo más adelante Lucas nos dirá que uno de ellos se llamaba Cleofás y Juan en el relato de la crucifixión de Jesús nos comenta también que entre las mujeres que estaban allí al lado de la cruz estaba la mujer de Cleofás. Probablemente era el mismo Cleofás que está hablando aquí Lucas, pero bueno, no es lo importante para el relato. Dos discípulos iban andando camino a Emaús, que estaba aproximadamente a unos 11 kilómetros, unas 2 horitas y media de viaje aproximadamente, y nos comentan que iban hablando por el camino de todo lo que había acontecido. Era ese mismo domingo donde Jesús había resucitado y ahora ocurre una escena interesante. Mientras ellos hablaban por el camino, dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Marco nos dice que se presentó con otra forma y Lucas nos comenta que sus ojos estaban velados, con lo cual no conocieron que era Jesús el que se había acercado. Jesús se aproxima a ellos, empieza a caminar con ellos y entonces les pregunta, ¿qué habláis por el camino? ¿Qué estáis comentando? ¿Por qué estáis tan tristes? Interesante esta forma de interaccionar de Jesús. Me recuerda mucho, ¿sabéis? Cuando hemos hecho el Camino de Santiago, es muy bonito las relaciones que ahí se entablan, porque cada día tú haces tu camino y durante el mismo pues adelantas a una serie de personas, siempre te saludas, buen camino, pero hay algunos momentos que por lo que sea te apetece hablar con alguien que acabas de adelantar y sin conocerlo de nada se empieza a dialogar sobre multitud de temas. Es muy interesante la cantidad de amigos que haces que no conoces de nada. Jesús se aproxima a estos caminantes y les hace una pregunta que nos sorprende. ¿Qué habláis en el camino? ¿Por qué estáis tristes? Daros cuenta que Jesús había resucitado, pero estos discípulos estaban tristes. Estaban tristes sin motivo. Y yo ya me hago una reflexión. ¿Por qué Jesús les pregunta algo que él ya conocía? ¿No sería que Jesús ya sabía de qué hablaban? Entonces, ¿por qué les hace la pregunta? Ellos siguen andando con Jesús y entonces se sorprenden y le dicen,
¿Eres tú el único en todo Jerusalén que no conoce lo que ha acontecido en estos días? Y Jesús, haciéndose un poquito el tonto, dice, ¿qué ha ocurrido? Es interesante que el que fue el centro de todos los acontecimientos que habían ocurrido en Jerusalén pregunte, ¿qué ha ocurrido? Entonces ellos le van a relatar y le van a comentar rápidamente. Dice, Jesús Nazareno, que fue varón y profeta, poderoso en obra y en acción, fue cogido por nuestros dirigentes y fue ejecutado. Dicen, hoy es el tercer día que todo esto ha acontecido y nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron vacío. Y después fueron también otra serie de discípulos y encontraron tal como la mujer o tal como las mujeres habían dicho. Hoy hace 3 días que murió. Me llama muchísimo la atención que estos discípulos tampoco creían en la resurrección. Es más, cuando hablan de Jesús no hablan como el Hijo de Dios, no hablan como el Mesías, hablan como profeta, poderoso en obra y acción. Y comentan cómo tenían puestas sus esperanzas en que redimiera a Israel. Pero esas esperanzas se habían difuminado, habían caído cuando fue ejecutado por los sacerdotes. No creían en la resurrección. Estaban tristes. Tenían unas esperanzas determinadas que se habían esfumado. Todas las esperanzas que tenían de la redención de Israel se habían difuminado con la muerte de Jesús. Y ahora es cuando Jesús, después de todo esto, va a hablar. Y va a decirles algo interesante que nos puede chocar en la forma, en la expresión que Jesús hace. Dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nos parece un poquito fuerte e insensatos. Lo que les está diciendo en realidad es faltos de conocimiento. ¿Por qué tardáis tanto en comprender las verdades? Y entonces es cuando Jesús les va a relatar todas las escrituras y les va a decir todas aquellas partes de las escrituras que tenían que ver con el Mesías, con el sufrimiento, con la resurrección y con la redención de todos los pecados que iba a significar la muerte de Jesús. Quiero detenerme aquí porque me ha maravillado este corto relato. Estos hombres hablan con Jesús. Jesús dialoga con ellos. Y esto es la oración. ¿Os dais cuenta en la primera parte? Donde estos hombres interaccionan con Jesús y les cuentan a Jesús lo que les pasa, lo que sienten. Y así es la oración. Nosotros vamos a Dios para abrir nuestro corazón a Él. Y mi pregunta es, ¿será que Jesús no conoce ya lo que nos pasa? ¿Será que Jesús no conoce tu problema? ¿Será que Jesús no conoce tu sufrimiento? Entonces, ¿para qué tenemos que contárselo? Tenemos que contárselo para abrir nuestro corazón, para volcarnos, para sacar lo que hay dentro de nosotros, para poner delante de Él nuestras cargas. Señor, tú ya lo sabes, pero esto me está preocupando. Es la forma que tenemos de exteriorizar. Esa es la oración. Presentarnos delante de Dios y presentarle lo que somos, lo que queremos, lo que nos hace padecer. Contarle todo lo que hay en nuestra vida. Camino a Emaús. Pero ahora viene la segunda parte, porque los cristianos nos quedamos en esta primera parte, en la oración de peticiones. Empieza a pedir, a pedir, a pedir, a contar, a contar, a contar, a contar, y ahí acabó. En el camino a Emaús, Jesús dejó hablar a estos discípulos, pero después empezó a hablar Él. Y esta es la oración, no solo para ir a Dios y contarle todo, sino para que Dios nos responda y nos cuente también. Esto es lo verdaderamente importante de la oración. No solo ir a contar, sino también escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y el problema es que en la oración no somos capaces de parar
para escuchar la voz de Dios, la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces paramos en nuestra oración para que Dios pueda respondernos? Y os puedo asegurar que responde. Estos discípulos iban con Jesús y empezaron a creer en el Mesías, porque las Escrituras hablaban acerca de él. Hay un relato una frase muy interesante que dice que el conocimiento humano necesita entender para creer. Pero en todo lo relacionado con Dios hay que creer para entender. Y esto es lo que les pasó a estos discípulos. Iban tristes porque no creían. Y por eso tampoco ni entendían. Nos comenta el relato, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Jesús mostró que se iba. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros, que el día ya está declinando. Ya debería empezar a oscurecer o pronto iba a oscurecer. Habrían salido de Jerusalén sobre las 3 de la tarde aproximadamente y ellos le piden que se quede con ellos. Jesús accede entonces. Segunda pregunta, ¿qué hubiera ocurrido si no le hubieran pedido a Jesús de quedarse con ellos? ¿Cuántas bendiciones se hubieran perdido? Aún no conocían que era Jesús. Y aconteció que estando sentado con ellos, en la mesa tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba con nosotros en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Esto es lo hermoso de estar con Jesús, cómo el corazón arde, sabiendo que Dios está interaccionando, que Dios está obrando, que Dios nos está hablando. Y hay una cosa muy importante también en este relato. Cómo Jesús le dice a estos dos discípulos todas las verdades, extrayéndolas de las Escrituras. No puede haber cristianismo sin oración, pero tampoco puede haber cristianismo sin conocimiento de la Biblia, sin lectura de la Biblia. El cristiano debe tener su tiempo con Dios para leer, para entender, para llegar a comprender hasta donde Dios nos permita. Muchas veces leemos superficialmente y nos creemos que con eso basta, pero hay que rascar, hay que encontrar, hay que pedir a Dios que nos revele. Y os puedo asegurar una cosa, para mí estos episodios están siendo algo extraordinario, porque cada vez que presento un episodio, durante una semana he estado leyendo en oración esos mismos textos. Y es extraordinario todo lo que el Señor va revelando. Textos que conocía desde siempre, pero que ahora cuando paro a orar, cuando paro a intentar escudriñar más, aparecen escenas que nunca había pensado. Estos discípulos escucharon las Escrituras de Jesús y llegaron a creer que ese Mesías tenía que morir para salvarlos. Y una vez Jesús había hecho su misión ya, entonces desapareció. Conocieron que era Jesús, vieron que era Jesús, entendieron que era Jesús y Jesús desapareció de ellos. Otra reflexión. ¿Por qué Jesús no les mostró desde el principio quién era? ¿Por qué esperó a ello? ¿Os dais cuenta que los tiempos de Jesús no son los nuestros? Quizás si Jesús se hubiera revelado desde el principio, los discípulos no hubieran puesto la atención en las Escrituras ni en todo lo que Jesús quería mostrarles. Estarían poniendo su atención en el hecho extraordinario de estar viendo a Jesús, en el milagro que estaban presenciando, y no pondrían su atención en todas las enseñanzas que Jesús estaba transmitiendo. Era necesario que Jesús les mostrara. Y una vez ellos creyeron, es cuando Jesús se les revela y desaparece. Ahora ya no están tristes. Ahora están gozosos. Ahora es cuando dicen, ardía nuestro corazón en el camino. Ahora saben que Jesús ha resucitado. Ahora saben que estaban tontamente entristecidos. Y lo primero que van a hacer es darse media vuelta e ir corriendo a Jerusalén para comentarle a los discípulos lo que había ocurrido. ¿Irían con lámparas? ¿Sería muy de noche? No lo sé.
Pero cuando Jesús está en nuestro corazón, no hay ningún impedimento. Y ellos tenían que ir a contarlo. Es extraordinario este pequeño relato, cómo Jesús se apareció en el camino a estos dos discípulos. Jesús quiere caminar contigo hacia Emaús, estar a tu lado, que dialogues con Él, contarte cosas, revelarte cosas. Pero recuerda algo, no hay cristianismo sin oración y sin profundizar en las Sagradas Escrituras. Es la única manera que tenemos de poder comprender y de poder entender y creer. Aquella noche el cura de aquel pueblecito estuvo estudiando las Escrituras y encontró un pasaje donde decía que era mejor que alguien muriera por todo el pueblo que no todo el pueblo muriera por alguien. Entonces fue al alcalde y le dijo: esto es lo que he encontrado en las Escrituras, lo correcto es entregar esta persona a los alemanes. Así lo hicieron. Aquella persona fue torturada, murió a los días después. El pueblo siguió con su normalidad, la guerra acabó, pero el cura siempre siguió con el remordimiento en su cabeza de si había obrado bien o no. Cuando llegó a jubilarse, vino otro cura más joven y le comentó dónde estaba su problema, eso que tenía dentro y que durante tantos años había llevado. Y le dijo: si yo leí las Escrituras e hice conforme las Escrituras, me decían, ¿por qué sigo con ese peso en mi corazón? Entonces el cura más joven le dijo: seguramente leíste las Escrituras. Pero la gran pregunta es si le pediste sabiduría a Dios para entender lo que leías. Que tengáis un maravilloso año. Que esto sea el inicio de ese camino a Emaús con el Señor, de su mano, a su lado, con nuestros corazones ardiendo junto a Él. Bendiciones. Voy a seguir leyendo para ver qué ocurre después de este encuentro en Emaús.